nuevamente a nuestra pastora para que nos exponga el mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón en esta mañana para nuestras vidas. Dios bendiga a los hermanos en esta mañana, gloria al Señor. Seguimos en victoria como siempre, gloria a Jesucristo. Y mientras cantaba Juan Pablo la última alabanza, yo no sé hasta dónde me trasladé muy lejos, mucho tiempo atrás, y le decía a su pastor, ¿ya tienes el tema, Pablito? Decía, todavía no. Y dice, ¿usted tiene un tema? Sí, le digo, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y sí me remonté porque me recordé muchas cosas. Me recordé profecías, me recordé esfuerzos y me sentí me recordé cuando el Señor le profetizó a Juan Pablo y como humanos no sabían lo que le estaba pasando, solamente estaba llorando en el altar. Y ahí Dios llegó, como Él siempre sabe llegar, y le dio una profecía referente a que sus hijos iban a estar en la música. Y ahí están, sus hijos en la música. Y una noche el Señor nos inquietó por la madrugada. Estaba yo muy inquieta y el Señor dice, es tiempo de ir a Risview. Y a Risview, pero si los hermanos de Risview están viniendo para acá, ¿cómo vamos a ir a Risview? Y dice, es tiempo. Y me levanté y comencé, y era una lucha, y el Señor decía, a Risview. Y pues me vine con una hermana y después con 3 y con 4 y se fueron añadiendo, pero ¿saben qué es lo más grande? Que a través de este mensaje que vamos a traer, Dios les va a hablar a ustedes acerca de que ya Dios pensaba en ustedes antes de que ustedes estuvieran aquí. Porque yo este mensaje de aquí de que tengo, nunca pensé unirlo con ustedes, simplemente que yo empecé a estudiar este libro y miré muchas cualidades que ustedes tenían y sin darme cuenta me di cuenta que Dios nos iba llevando a través de que eso es lo que ustedes son para Él. Así es que vamos a poner mucha atención de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque esta es una palabra que Dios tiene directa para sus vidas. Ya ayer estuvimos hablando acerca de la perseverancia de los siervos de Dios y la fidelidad de Dios, que van unidas. Primero, la fidelidad de Dios lleva a que un siervo sea perseverante. Si la gente no es perseverante, no quiere decir que Dios falló, pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos por ser unas personas responsables en lo que Dios nos demanda. Y hablamos la perseverancia, no solamente hablamos de la perseverancia en ser firmes, la perseverancia en la oración, la perseverancia en el sufrimiento, la perseverancia en poder respetar a los líderes, y hablamos acerca también de la responsabilidad como discípulos, y hablamos también la perseverancia de que jamás dejemos de decir que Jehová es nuestro Dios. Eso fue lo que se lo estoy resumiendo para los que estuvieron en la cocina. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema también muy importante, porque miren, hablábamos ayer que cada iglesia, todas las iglesias, cada congregación tiene su historia, tiene sus crónicas, pero lamentablemente estamos en tiempos tan difíciles donde muchas dejan de escribir su historia. 900 iglesias en Holanda se cerraron en muy poco tiempo. Estamos en un tiempo donde 400 iglesias, 4,000 iglesias se cierran en un año, mientras solamente se abren menos de 1,000. Esas son las estadísticas. 4,000 se cierran y 1,000 se abren. ¿Y cuáles las causas? La causa es que no hay compromiso, no hay miembros en las iglesias. Y los miembros que hay, cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Llegan cuando quieren, viven como quieren, y esas son las consecuencias por las cuales las iglesias están muriendo.
están dejando de desaparecer. No hay compromiso en los filigreses. Y el pastorado se llega a desanimar en tal magnitud que en vez de irse a perseverar como siervos y sentarse en una silla, también se apartan porque les da pena del qué van a decir. Y eso es un peligro grande, porque nosotros trabajamos para el reino de Dios. No estamos trabajando aquí como candidatos que nos eligen y que se nos termina la candidatura. Estamos trabajando aquí hasta que la muerte nos venga, porque estamos llamados a servir al Señor hasta el final. Ya sé que nos arrebate como Elías, ya sé que nos vayamos, en el rapto, me estoy diciendo, en el rapto nos lleguemos a morir, pero tenemos que terminar la jornada que Dios nos ha puesto, y no la vamos a terminar como nosotros querramos, sino como Dios nos ha propuesto que nosotros la hagamos. Así es que ese es el motivo por el cual, y el propósito de nosotros es de que entendamos la fidelidad de Dios, que nunca nos va a dejar en ninguna circunstancia. Este año de 19 años queremos recalcar que Dios no solamente ha sido fiel y que Dios es fiel, sino que Dios ha sido, es y será fiel. Y eso es lo que hace que un cristiano permanezca anclado. No son las cosas buenas que nos vienen, no, son las cosas en las cuales confiamos que Él traerá siempre la salida. Si es que vamos a la palabra del Señor, y nuestro tema de hoy es, dile al que está a tu lado, Dios es fiel. No vamos a decir Dios ha sido, no, Dios es fiel en todo tiempo. Dios es fiel. Y vamos a la palabra y vamos a ver la escritura. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Cuando todos lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Primero vaya ya a 2, 3. Y después vamos a ir a primera. Primero vamos a la primera. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y después vamos a pasar a otro texto. Cuando lo tengan, me dicen por favor un fuerte amén. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una vez más, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pase por favor conmigo a 2 de Tesalonicenses 3:3. ¿Lo tienen? Le damos lectura. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Una vez más, pero fiel es el Señor, que los afirmará y los guardará del mal. Gracias, Dios, por tu palabra, por tus promesas, por tu veracidad, Señor, por tu amor que es tan fiel, por tu grandeza, Señor, que es inescrutable, Señor. Gracias por tu soberanía, gracias por tu poder, gracias por tu bondad, por tu majestad. Gracias, Señor, por todas las cosas que has desbordado y has hecho en este lugar. Porque tú sigues siempre fiel, Señor, porque tu fidelidad no se puede cuestionar, porque no hay Dios tan grande y tan sublime como tú. Te alabamos, te bendecimos, te engrandecemos, porque eres todo, Dios, lo que tenemos, lo más amado, lo más sagrado, lo más especial, y te damos a ti honor y adoración por la grandeza, la majestad y la fidelidad tuya, Dios. Y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza, y toda la exaltación te la damos a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a adorar ahorita al final a Dios, pero vamos a dejar ahorita a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a darle una fuerte adoración al final a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a estar viendo, se pueden sentar, hijos, 3 cualidades muy importantes. Sabemos que las iglesias se están cerrando y que las causas por las cuales se están cerrando pueden evitarse.
si estamos dispuestos. Y en esta iglesia de Tesalónica no se cerró, a pesar de que en su estado de que ellos no tenían mucha fuerza. Déjeme contarle un poquito de la reseña de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada en el año 50, 51, por ahí, 50, 51, a los finales del 50. Y cuando esta iglesia comienza, Pablo en su segundo viaje misionero a predicar, cuando ellos llegan a predicar, hay grande oposición, mucha oposición. Era una ciudad que estaba llena de idolatría. Y la oposición era tan grande que lo quisieron echar en la cárcel, lo quisieron apresar. Pero él llega a lograr escapar. Y cuando él escapa, deja a Timoteo para que él esté al tanto de cómo es que van a ocurrir las cosas. Y él se va a Corintios y de allí es que comienza a escribir la carta a una iglesia que unos dicen que fueron unos cuantos días, otros dicen que fueron 3 meses, pero fue un corto tiempo en el cual este hombre fundó la iglesia allí en Tesalónica. Pero el ambiente era muy hostil, el ambiente era muy idólatra, el ambiente era que ellos estaban en peligro continuo siempre. No era como ahora nosotros, no. Allí sí estaba el peligro, ahí los mataban, ahí los perseguían, ahí los echaban en la cárcel. Nosotros estamos y las consecuencias pues arrastran. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era persecución literal, o sea, lo estaban persiguiendo. Ahora nuestra persecución pues es una persecución no tanto, no es tanto como literal que nos está persiguiendo el gobierno, es más batallas espirituales. Pues ellos tenían ambas, tanto batallas espirituales como ataques realmente literales. Y fue ahí donde la iglesia decidió permanecer viva. Ellos no les interesó lo que estaban pasando, ellos dijeron, nosotros tenemos que tener vida, y es lo que queremos hoy, que eso sea el propósito, que la iglesia de Reesview se mantenga viva por la fidelidad de Dios, no por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Dios, porque la fuerza del hombre es imposible. Hubo una persona que me dijo, es que pongo toda mi fuerza para servir a Dios, y le dije, estás cerrando, porque tu fuerza no te va a llevar a agradar a Dios. Y ese es el problema, que ponemos toda nuestra fuerza, pero Dios no está allí en nuestra fuerza, no es la fuerza de Dios, porque Él dice que Él da es fuerza al cansado. Y Él dice también que nosotros no tenemos la fuerza, es la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros decimos, Señor, dame tu fuerza, y a través de tu fuerza, Señor, yo me voy a esforzar para hacer tu voluntad. Entonces es la fuerza del Señor. Y 3 cosas por la cual es que ellos confiaban en la fidelidad de Dios. Es tan bueno que nosotros confiemos en la fidelidad de Dios. La fidelidad es algo confiable, es algo seguro, es algo digno de confiar. Es dar un cumplimiento a las promesas. Eso es lo que es Jesucristo. Apocalipsis dice que Jesucristo es el fiel y verdadero. En el griego, la fidelidad no nos da más que 2 simples palabras: fe. Esa es lo que es la fidelidad nuestra, tener fe en el Dios que es fiel. Entonces nosotros como iglesia del Señor tenemos que tener esa fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Corintios 1, dice que 1:9, Dios siempre cumple sus promesas desde un principio hasta el final. Dios no dice, hoy voy a ser fiel y mañana me voy a levantar y voy a ser infiel. No, Dios no es así. Dios no es como el hombre. El hombre se cansa, el hombre es infiel. El hombre dice una cosa hoy y mañana otra. Dios no es así. Dice la Escritura que Él es fiel hoy y siempre. Y si vemos cómo Dios nos lleva desde el principio hasta aquí, podemos ver a través de la Escritura que es el fiel. Por ejemplo, cuando llama a Abraham en el libro de los Génesis, capítulo 12, Él le hace una promesa.
y le dice que él lo va a hacer una gran nación y que le va a dar un hijo. Y le dice que él va a ser padre de muchedumbre. Y parece como que no llega la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, porque pasaron 25 años. 25 años. A veces nosotros estamos orando y nos cansamos de orar, pero pasaron 25 años. Y en el capítulo 21 de Génesis se habla acerca de esa promesa, de ese cumplimiento cuando esta mujer llega a tener su hijo. Porque Dios es fiel. Y traspasó esa fidelidad de Abraham, Isaac y Jacob. Y después Jacob a sus hijos. Y de sus hijos llega José. Y de José llega hasta después. Allí aún estando en tierra extranjera, en Egipto, se le pasa a Moisés esa fidelidad. Dios allí en Egipto tenía que seguir buscando a hombres, como decía la pastora, tiene que seguir buscando. Y él siguió buscando y allí encontró a un Moisés. Y me gusta mucho cuando Dios le habla a Moisés y le dice, se le revela a Moisés y le dice, yo soy fiel porque soy Dios de generación en generación. Dios sigue usando hombres y le dice a Moisés, yo soy el que tengo que obrar en este pueblo porque yo le he hecho una promesa a mi siervo Abraham. Ven la fidelidad de Dios. Después que Moisés dice, él puede levantarse, dice, reconozco que el Señor es fiel. Estas palabras que marca Moisés cuando dice, cuando ve que se está cumpliendo todo, dice, yo reconozco que Jehová es fiel. Qué bueno es reconocer que después desde Abraham hasta el tiempo que saca al pueblo, él puede confiar y decir que Dios ha sido fiel. Y dice que él ha sido fiel por amor. O sea que la fidelidad de Dios es por amor. Ustedes han escuchado personas que dicen, es que ya no te amo, por eso ya no puedo seguir contigo. Es que ya no siento amor por ti, por eso es que ya nos vamos a divorciar o ya tengo otro hombre, otra mujer. Y Dios no es así, dice que por amor que no se agota, Él es fiel. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso. Josué declara y dice en Josué 21:45, Dios cumple sus promesas, todas las que ha hecho a los israelitas, porque Él es un Dios fiel. Después de allí de Josué, después de que pasa Moisés y Josué, llega un lapso de tiempo al tiempo de David. Y David comienza, dice, yo voy a cantar y voy a contar las maravillas de Dios y voy a declarar que el Dios que yo sirvo es fiel. Porque el Señor le ha hecho una promesa y le ha dicho, tú no vas a construir casa, pero yo voy a hacer que tu descendencia el trono de Dios sigue fiel todavía. Y le dice a Dios, levanta delante del pueblo y le dice, porque el pueblo siendo infiel, los israelitas desde que el principio, desde la salida hasta nuestros tiempos, el pueblo ha sido infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Ese Dios, a pesar de que el pueblo había sido infiel, Él seguía en pie siendo fiel. Ese es nuestro Dios. Dele un aplauso a nuestro Dios, bueno y maravilloso, bendito Dios. La palabra nos dice en el Salmo 36, Dios es fiel desde la mañana hasta la noche. Y la palabra nos dice que por su fidelidad no hemos sido consumidos. Cuando escribe allá el profeta Llorón, en Lamentaciones 3, él comienza a ver cómo está devastado el pueblo y él comienza a sufrir y a llorar y se siente abandonado y se siente que no tiene fuerza y comienza a contender con Dios.
Pero después él saca una fuerza y dice, Señor, si todavía quedamos un grupito de este grupito, nos podemos levantar, porque de la fidelidad tuya, Señor Dios mío, está la tierra, y por tu misericordia y tu fidelidad no hemos sido completamente destruidos. Dios es fiel, que siempre va a dejar un remanente que se levante y vuelva a levantarse por la fidelidad de Dios, para que Dios cumpla sus propósitos como Él los quiere cumplir. Nuestro Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero dígame usted, ¿quién quiere ser infiel a Dios? Solamente los ingratos, los malos. ¿Quién le quiere ser infiel a Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, que nos da un amor, mi amado, que nadie nos lo puede dar? Si nosotros nos proponemos serle fiel a nuestro hogar, a nuestra casa, a hombres mortales y a hijos mortales, ¿cuánto más a nuestro Dios? Nosotros no nos decidiremos, Señor, con tu ayuda, con tu fuerza. Yo voy a ser fiel a ti hasta que la muerte, Señor, me llame a tu presencia. Propongámonos ser fiel y no cambiemos a nuestro Dios por nada ni nada. Este mundo nos ofrece muchas ofertas. Este mundo está lleno de placeres, lleno de cosas que nos atraen, y muchos sucumben y muchos son infieles porque no han entendido la fidelidad de su Dios. Pero aquel que entiende la fidelidad de Dios le ama más que su propia vida y dice: el mundo pasa y sus deseos, pero yo voy a hacer la voluntad de mi Dios, porque mi Dios es fiel y me ama con amor eterno. Si aún sin conocerle le podíamos amar a nuestra manera, aún sin conocerle nos cargábamos ídolos muertos porque amábamos su presencia, que queríamos que estuviera con nosotros, cuánto más ahora que ya no lo cargamos como un ídolo muerto, que ahora está nuestro ser y está palpante. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que ver que la iglesia no se puede morir es porque la iglesia tiene que tener vida. Tiene que tener vida para ser fieles al Señor, porque el Señor jamás dejará de cumplir sus promesas. La palabra nos dice en Corintios que las promesas del Señor son sí y en Él amén. Dice: lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Pero no pidamos cosas que nosotros querramos que Él cumpla, que no estén de acuerdo a su propósito. Porque Él dice: tú pides, pero no se te da porque pides para tus propios deleites. Número 2, la iglesia estaba viva porque ellos estaban firmes. Estaban tan firmes esta iglesia que me quedo perpleja cómo ver que su firmeza tenían 3 cosas que ellos realizaban. La primera es que ellos tenían una fe activa, una fe viva. Una iglesia tan pequeña, tan en corto tiempo que se había levantado, porque no pasa ni un año cuando se les escribe, y ellos tenían una fe activa. Y ellos lo que hacían, dice que ese era el número 1. La número 2 es que su trabajo lo hacían con tanto amor. Yo no conozco exactamente bien esta congregación, pero yo cuando estoy aquí, yo veo el amor. Yo me siento aquí tan feliz cuando vengo. Yo no me siento que estoy fuera de la iglesia de Greensboro. Yo no sé qué es lo que hay aquí, pero me siento placentera, gozosa, feliz. ¿Cómo me tratan? ¿Cómo los trato? ¿Cómo somos? ¿Cómo el ambiente que Juan Pablo y Angélica ha sembrado en ustedes? Yo no sé qué les dirá a ellos, a ustedes, pero sé que son cosas buenas, o como ustedes nos tratan a nosotros. Y veo esa obra en ustedes, como los tesalonicenses, una obra de amor, porque ellos trabajaban con amor, como ustedes. Y ellos tenían una esperanza en la venida del Señor. Esas eran las 3 cosas que ellos tenían. Esa era su firmeza de ellos. ¿Y saben cuál era su armadura? Aunque Efesios nos habla de la armadura,
Ellos tenían una armadura y su armadura era el amor, la fe y la esperanza. Todos conocemos la armadura de Efesios, pero nunca hablamos de la armadura del libro de los Tesalonicenses, que era amor, y tenían amor, fe y esperanza. Esa era con lo que ellos luchaban y estaban firmes. Pero eso se puede perder si empiezan ustedes a descuidar. Hay una historia que conté estos días atrás y se las quiero contar así rapidito porque esto no lo tenía en mi mente. Pero la iglesia en Israel tenía todos los favores de Dios, toda la gracia de Dios. Y en el libro de Isaías se comenzaron a hacer profecías referente a todos los juicios que venían a las naciones. Pero lamentablemente cayó un juicio también a la nación de Israel, de Jerusalén, de la parte del sur, no de la parte del norte que hablamos ayer, de la parte del sur. Y esa visión que el Señor le dio a Isaías era sobre el valle de la visión. ¿Y por qué el valle de la visión? Porque Israel era el lugar donde Dios tenía toda su confianza. Dios tiene toda su confianza en ti, iglesia de Louisville. Estás sana, mantente sana. Estás firme, mantente firme. Porque llega el momento donde la gente se cree saber más que el pastor. Llega el momento donde los líderes no llegan a respetar a los líderes. Llega el momento donde las parejas no tienen aliento de trabajar porque escuchan a los viejos hablando pura negativez. Y en vez de trabajar para la gloria de Dios, están criticando unos a los otros. Pues el pueblo de Israel cayó en esta situación. Comenzaron a caer en un conformismo, que la visión era que había muertos espirituales. Y por los muertos espirituales la nación fue rodeada. Fue rodeada de los enemigos. Y esos enemigos estaban dispuestos a destruir la nación. Y no había fuerza en Israel más que una fuerza de apoyarse en su propia prudencia. Cuando la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Jehová en tus caminos y Él hará. Y ellos confiaron en su propia prudencia. Cuando miraron al enemigo venir cerca, miraron que venían los asirios, venían los moabitas, venía Kir, venía Elam. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Oh, hay portillos, hay unas grietas, vamos a rellenarlas. Oh, las casas que se están muy bonitas, muy fuertes, derribémosla y traigamos el material. Y vamos a ponerle a todas las murallas que están agrietadas, que están destruidas, y con las casas que estamos destruyendo, vamos a repararlas. Y empezaron a reparar. Y dijeron, ahora vamos a traer agua del arroyo y lo vamos a poner para poder beber de este arroyo, y así nuestros enemigos se mueran. Se apoyaron en su propia fuerza. Se habían olvidado que ellos dependían de Dios. Y ahí viene una palabra del Señor y les dice, ¿por qué se han olvidado de mí? Si yo soy el que les estoy esforzando. Pero había una muerte tan terrible espiritualmente que a ellos no les importó la palabra de Dios. Que siempre te importe la palabra de Dios. Que ames, que comas y que sobre todo vivas la palabra de Dios. Ellos no les importó y dijeron, no nos importa lo que diga Dios. Comamos y bebamos, traigan alcohol y traigan carne de vaca, que vamos a comer hasta saciarnos. Y comieron y se saciaron y estaban allí. El Señor dijo, este pecado no lo soporto. Este pecado no lo soporto. Que se estén apoyando en todo menos en mí. Hay algo que no podemos hacer en el transcurso del tiempo. Porque cuando dice que Dios nos confirma, Dios nos llama, es porque Dios nos está llamando para servirle a Él. Dios llamó a Israel. Y es una cosa tan importante, pero sabe que la Escritura no se queda allí, nos deja saber por qué es que ellos se habían vuelto así.
Y en ese mismo capítulo nos deja saber que todos estaban llenos de orgullo, de arrogancia. Y en la arrogancia Dios te puede quitar lo que tienes y dárselo a otro. Porque estaba un hombre llamado Semna que tenía grandes bendiciones. Era parte del palacio del rey. Él podía abrir y cerrar, él podía entrar al tesoro del rey. Pero entonces le dijo, y también te me vas directo de aquí de esta profecía y vas a la casa de Semna. Y le dices a Semna, ¿qué te estás creyendo tú, Semna? ¿Qué te estás tú pensando que tú eres? Mira cómo está el pueblo y no te preocupa cómo está el pueblo. Mientras tanto tú te estás haciendo una gran tumba, pensando que te vas a quedar aquí. Pero yo te voy a agarrar como una pelota y te voy a golpear y te voy a aventar. Es más, desde aquí te quito tu cargo y se lo doy a otro. Y le dice, ¿y sabes qué? Tu traje, que era el de la oficina, el de su oficio, tu traje se lo voy a dar a mi siervo Eliakim. Eliakim ahora va a tomar tu traje. Y Eliakim va a tomar tu cinturón, que es símbolo de justicia y hermosura de tu ministerio. Y él va a tener la potestad, la jurisdicción, el poder, la potestad que tú tenías, se la voy a dar a él. Y él ahora va a ser el padre de Israel, el que va a cuidar a Israel. Y le voy a dar a él la llave que yo te confío a ti, se la voy a dar a él. Y él va a ser el que ahora va a determinar quién entrar y quién salir. A quién le puede dar permiso, el acceso o el no el acceso. Y lo voy a hacer como un clavo firme, porque tú no estás firme. Estamos hablando de humildad y firmeza. Lo voy a hacer como un clavo firme en una pared sólida. Y de él van a colgar todos los utensilios, todos los jarrones, diciéndole todas las personas. Y él va a ser de honor de generación en generación, hablando esa tipología de Jesucristo. Y dice, pero también puede ser que un día este caiga. Y da una advertencia de nosotros estar firmes a través de la humildad. Porque sin humildad, hermanos, no podemos ser clavos firmes. Mire, ¿qué hace un clavo? Un clavo une. Un clavo realiza cosas, lo vemos significante, pero un clavo hace muchas cosas. Entonces la firmeza es muy necesaria. Esa es la segunda parte por lo cual una iglesia no muere, porque está firme, porque es una iglesia humilde, que se fía no en sus fuerzas, sino se fía en el poder de nuestro Dios. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes en el poder y la gracia de nuestro Dios. Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Jesucristo. Siempre mantener esa firmeza en el Señor, porque Dios es bueno. La Biblia dice, ¿quién ha sido capaz de frustrar los planes del Señor Todopoderoso? En el libro de Isaías 14:27 y en el libro de Daniel 4:35 dice, los seres de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Él hace siempre su voluntad y Él es fiel. Él es fiel. Dios, cuando los llamó a ustedes aquí, cuando Dios los puso aquí, los puso con un propósito. Los llamó con un propósito. Como la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo quiso predicar en Asia Menor, Dios le dijo no. Llegó a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo no. Y llegó en Troas. Y allí en Troas, allí en el capítulo Hechos, capítulo 16, habla acerca como cuando él llega a Troas y le dice el Señor, yo te quiero en Macedonia. Y ve un varón que le dice que pase a ayudarlos. Y Pablo entiende que Dios los manda a Macedonia.
Y allí en Macedonia se encuentra los de Tesalonicenses. Y pasa por allí y predica. Y yo puedo decir con firmeza que tú no estás aquí por casualidad. Porque todavía recuerdo, todavía está palpante en esa noche cuando Dios dijo, el Risbio donde se tiene que ir. Todavía lo recuerdo como si fuera ahorita. Y a pesar quizás de que uno no se esperaba lo que Dios fuera a hacer, pero algo sí se me quedó bien impregnado, que una vez, no sé si la hermana Isabel, una vez que estábamos en un servicio en la casa de Lala, cómo se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, gente que no había hablado en lenguas jamás. Y ese fue un servicio tan glorioso donde Dios dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer en este lugar. Han pasado quizás ya 2 décadas y yo puedo decir que el Dios que prometió hace casi 20 años, los puedo ver a ustedes y puedo decir, mi Dios ha sido fiel. Mi Dios dijo, no es aquel pueblo, tiene que pasar y llegar a este lugar, porque este lugar es el que yo he escogido. Y Dios se glorificó mostrando su fidelidad en cada servicio que veníamos. No había ningún servicio. Éramos tan poquitos, pero no había ningún servicio en el cual Dios no dejara ver su gloria. Que en este lugar y por los años que vienen, no dejes de que este lugar se siga mirando la gloria como la gloria en la cual fueron tus inicios. Quizás no estuviste ahí, pero estás aquí para mirar lo que Dios va a continuar y seguirá haciendo a través de tu vida para con otras vidas. Esta iglesia estaba tan firme que Pablo le podía decir, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, ustedes son mi gloria. Esta iglesia tenía tanta fe que cuando llamaron a Timoteo a que fuera a ver y a supervisar la iglesia, cuando Pablo escuchó y le dijeron, no tengas pendiente, el pastor está haciendo bien el trabajo, y la iglesia, y la iglesia es una iglesia en fe. Yo puedo ir ahora a decir, no tengas pendiente, Pablo está haciendo un buen trabajo, y la iglesia de Risbio es una iglesia que tiene fe. Aleluya, aleluya. Todo por la fidelidad de un Dios fiel, porque eso es lo que es nuestro Dios. Es un Dios fiel. Dice la palabra de Deuteronomio, todos sus caminos son fiel. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 117, que Dios es fiel en todo tiempo. Dios es fiel siempre, iglesia de Risbio, y va a seguir siendo fiel. Y dice la palabra en Efesios que Dios tiene para ti cosas mayores aún de las que tú pides, porque nosotros pedimos cosas pequeñas, pero Dios ya tiene cosas más allá para nosotros. La otra cosa por la cual la iglesia tiene que permanecer fiel es porque sabe que Dios la guardará del mal. Por eso es que dice que Dios es fiel, que los confirmará. O sea, Dios confirma tu llamado. Y Dios, cuando confirma tu llamado, te dice, pero ahora sé firme, sé humilde. Y dice, y ahora Dios también los guardará del mal. ¿Cuándo Dios nos ha dejado? ¿Cuándo Dios nos ha abandonado?
miramos la vida de Pablo. Pablo fue con azotes, con pedradas, con tumultos. Y una vez cuando él creía que ya todo le iba a salir bien, en el barco, cuando él estaba tan desanimado y vienen los vientos huracanados, él está allí, Dios le manda un ángel. Y parece que ya me mandó el ángel, todo me va a ir bien, pero no, aún con el ángel siguieron queriéndolo matar, queriendo echándolo al mar. Pero él sabía que Dios era fiel para guardarlo del mal. Dios jamás nos va a dejar. Miren todas las promesas. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo te da. Echa toda tu ansiedad sobre mí. Echa todas tus cargas sobre mí. No te dejaré ni te desampararé. Pégate a mí, llevarás mucho fruto. Vengan a mí los cansados y cargados y los haré descansar. Nuestro Dios jamás, jamás, jamás nos va a abandonar. Vemos a José. José dice que todo lo que él hacía prosperaba. Podemos estar pasando circunstancias difíciles y decir, Señor, tú no eres fiel. Pero ese párrafo nos llega al alma cuando dice que José, siendo fiel a Dios, pasó que lo culparon, lo encarcelaron, lo maltrataron tanto, Potifar, pero en cambio dice y registra la escritura, y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos como en Isaías 53, nuestro Señor que fue maltratado, pero todo lo que nuestro Señor hacía prosperaba, porque Él tenía planes más allá de que nosotros no entendemos. Y quizás tú en el lapso del transcurso de tu caminar vas a sufrir altas y bajas. Sabe que el cristiano no es aquel que todo le va bien. El cristiano somos probados. Nuestra fe es probada. Tenemos que ser probados. Una joya no es joya si no se pasa por el fuego, si no se labra. Incluso la palabra dice que aún los árboles que somos nosotros se nos apoda, aunque nos duela, para llevar más fruto. Dios no nos puede dejar a nosotros que nosotros no vamos a crecer. ¿Sabe cómo es como el cristiano crece? En las pruebas, no en el pecado, porque el pecado marca. El pecado es hostil, el pecado es vergüenza, ruina y miseria. Se aprende a no volver a hacer, pero la prueba no. La prueba nos madura, nos hace mejores, nos hace más fuertes, nos hace más seguros. Y entonces ese es algo que tenemos nosotros como cristianos que vencer. La compasión de Dios está a nuestro favor para poder saber que Dios es fiel y que no vamos a sucumbir jamás, porque Dios nos invita a que creamos en Él. La palabra de Dios dice que una ocasión Salomón, Primera de Reyes 8:56, Salomón se paró en pie después de orar y dijo: no nos ha dejado de cumplir ni una de sus promesas, porque Él es fiel. Él, después de orar, de echar toda su ansiedad que él tenía, como nosotros echamos nuestra ansiedad, tenemos que levantarnos y decir: no nos ha dejado ni nos dejará, porque Él es fiel. Estamos contando 19 años de la fidelidad de Dios. 19 años donde solamente a Él y a Él le damos toda la gloria, donde a Él le damos todo el honor, donde a Él le damos toda la exaltación. Bendito Dios, porque nuestro Dios es bueno. Deuteronomio 32:3-4 dice: quiero alabar a nuestro Dios para que ustedes reconozcan el poder de que Él nos protege del mal. Salmos 89 dice: pues Él te cubrirá debajo de sus alas y en ellas estarás seguro, porque su fidelidad te protege, porque su fidelidad es como un escudo. Él te va a ayudar en esos momentos oscuros. Solamente cree en su fidelidad, mantente firme, y cuando venga el mal, no te sueltes de su mano, que Dios jamás te va a dejar. Iglesia de Risbio, hay que esperar
confiando en la fidelidad de Dios. Y hago una conclusión muy diferente a todas las conclusiones que hago. Porque esto es muy importante, estos son mandamientos que el Señor le da a los tesalonicenses a través de Pablo. Y quiero que así con sus ojitos cerrados, bien cerraditos, los mediten. Se los voy a tratar de dar estos consejos que Pablo le dio a los tesalonicenses como la conclusión de sus cartas. Y le dice, y yo lo traigo ahora para ustedes, iglesia de Risbio, ustedes no son de la noche, ustedes son del día. Brillen, alumbren y esperen al Señor siempre de día. No se duerman. Mantengan ese compromiso de su digno llamado que ustedes tuvieron. Porque yo puedo decir con toda certeza que ustedes no son producto de una casualidad. Cuídense de la apostasía, iglesia, porque estamos en tiempo de muchos falsos profetas. No se llenen de amargura, iglesia, porque la amargura solamente trae enojos y comienzan a criticarse unos a los otros por la amargura y comienzan solamente a airarse y a no tener coinonía, porque hay tristeza y hay resentimiento y hay ira por la amargura en los corazones. No se llenen de amargura. Respeten a sus líderes, amen a sus pastores, cuiden a sus pastores. Sus pastores no son perfectos, pero sus pastores son siervos que Dios ha puesto. Son siervos que se esmeran por ustedes con amor. Son siervos dignos de alta estima y admiración. Vivan en paz los unos con los otros. Y reprendan a aquellos que no quieren hacer nada. Disciplínenlos con amor y díganles que vale la pena trabajar en la obra del Señor, porque el trabajar en la obra del Señor no es en vano. Y cuando sientan que están desanimados, aliéntense los unos a los otros. Y aquellos que están a punto de caer porque son débiles, no los aplasten, porque un débil se puede caer y morir. Si lo ven débil, dígale: aquí está mi mano. Sean pacientes los unos con los otros y nunca se pague el mal los unos a los otros. Manténganse siempre contentos, gozosos, alegres en sus casas. Cuando lleguen a la casa del Señor y aún en el problema, oren en todo momento, en las buenas, en las malas. No solamente oren cuando les vengan las situaciones difíciles. Amen a Dios de tal manera y su fidelidad, que tengan una amistad con el Dios fiel, que quieran ir a su presencia, hablar con Él cada día por su fidelidad. Sean agradecidos con lo que tienen. No deseen lo que otros tienen. Agradezcan a Dios. Tengan casa, tengan traila, tengan departamento. Y los que tienen un poquito más, no sean arrogantes, sean humildes, viendo que Dios siempre los mirará de cerca si se mantienen humildes. Y sobre todas las cosas, no apaguen el espíritu, porque si apagan el espíritu van a ser como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel comenzó a depender de sus fuerzas, enseñar por sus fuerzas, predicar por sus fuerzas, caminar por sus fuerzas, dejar que la gente venga pero sin ninguna bendición. Dejen que sea el poder del Espíritu, como dijo Zacarías. No es con espada ni con ejército, mas que sea con el Santo Espíritu de Dios. Examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Cuando algo malo venga, no lo quieran en su corazón, pero no critiquen. Apártense de todo mal. El mundo está lleno de ofertas. Les ofrecen muchas cosas, pero el mundo, mis hijos, van a pasar. Y que ustedes progresen, se extiendan en gran manera, que puedan tener un avance aún más allá de aquí, mirando nuevas obras, como decía la pastora. Líbrense cada día de todo lo que los quiera arropar para quedarse en el camino. Y tengan la fuerza para librarse. Y esas batallas que ustedes tienen, batállenlas con estas tres cosas: amor, fe y esperanza, como ellos tenían esta armadura. Mantengan una pureza sexual. Tengan fidelidad marital. Amen a sus esposas.
Amen a sus esposos, porque esto trae grande consecuencia en la familia, los hijos. No les guste jugar con el pecado. Es muy importante, les hablaba acerca de la pureza sexual. Él les decía, manténganse santos, cuerpo, alma y espíritu. Tengan sinceridad. No sean de dos caras. Tengan sinceridad. La sinceridad es ser quien somos donde quiera que paremos. Tenemos faltas y errores, pero hay una sinceridad que sobrepasa todo, y es que el amar a Dios tiene que ser aquí y en nuestros hogares y en los trabajos. Esperen en el Señor, y el Dios de paz los santifique por completo, su espíritu, su alma y su cuerpo, y sean guardados para la venida del Señor, manteniéndose en el servicio, siempre dedicados, y que los conserve sin pecado para su venida, pues fiel es el que los llamó y el que los eligió para que la iglesia de Reesview sea su pueblo. Y todo esto que Él dicho lo cumplirá, porque Él siempre promete lo que cumple, porque Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Ahora sí, ponte en tus pies y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios fiel. Dejamos toda la